El día de hoy vamos a ver lo que es el tema de punteros. Anteriormente en la clase les había mencionado un poco acerca de este tema, pero vamos a hacer un nuevo seguimiento para que de esta manera cada uno de ustedes puedan entender los elementos que nosotros podemos utilizar para poder hacer un uso correcto de los punteros dentro de un programa en C++. Pues en algunos casos hemos escuchado que el tema de los punteros es un tema un poco complicado dentro de lo que es el lenguaje C++, pero en este caso lo que se requiere es que nosotros podamos entender cada uno de los elementos como lo son sus operadores, ¿verdad? Como el asterisco o el ampersand. Entonces, al poder entender cada uno de ellos, nosotros podríamos hacer un uso correcto de cada puntero en los programas en C++. Entonces lo primero que tenemos que entender es de que un puntero es una variable que contiene una dirección en memoria. Nosotros sabemos que cada vez que nosotros ejecutamos un programa, ese programa, el compilador, hace uso de la memoria principal para que este programa pueda ser ejecutado. En el caso de las variables, estas variables que nosotros declaramos están almacenadas en algún punto de la memoria y nosotros podemos acceder a esa dirección en donde está almacenada la variable. Entonces el puntero lo que en realidad es una variable que contiene esa dirección de memoria. En la mayoría de los sistemas operativos actuales se suele tratar de un número entero de 4 u 8 bytes, o sea 32 o 64 bits. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. Un puntero básicamente es una variable que está apuntando hacia una dirección de memoria, como podríamos poner el ejemplo de un casillero. El casillero tiene una dirección, pero el casillero también tiene algo dentro, ¿verdad? En este caso, si fuera un casillero para almacenar artículos de algunos niños, entonces podríamos nosotros numerar los casilleros y esa sería la dirección de memoria. Pero nosotros, al poder entrar a ver en el casillero que hay, pueden haber crayones o pueden haber hojas para pintar. Entonces ese sería el dato que contiene el puntero. Entonces es algo bien importante, ¿verdad? El puntero está apuntando hacia una dirección en memoria, pero esa dirección en memoria tiene un dato. Entonces podríamos nosotros tener estos elementos en cuenta para que nosotros podamos crear y usar los punteros en C++. El primer punto sería: el tipo de dato del apuntador debe coincidir con el de la variable cuya posición en memoria apunta. Por ejemplo, vemos que tanto variable como apuntador son enteros. Entonces, bien importante esto. No lo podemos dejar pasar porque si no, vamos a tener un error ahí en el compilador. Si nosotros definimos un puntero de tipo string, por ejemplo, más adelante vamos a ver un ejemplo práctico para que ustedes puedan entender esto. Pero si yo defino un puntero de tipo string y voy a hacer que apunte hacia una variable de tipo entero, ahí voy a tener yo un error en el compilador. Entonces, bien importante es tanto el puntero como la variable a la que está apuntando deben de ser del mismo tipo. Siguiente punto: siempre que querramos usar el apuntador debemos anteponer el asterisco para indicar que usaremos el valor de la posición de memoria apuntada. Entonces podemos identificar primeramente el operador, el asterisco. Ese asterisco nos va a ayudar para poder saber cuál es el valor de la posición. Si volvemos al ejemplo de los casilleros, ¿verdad? En los casilleros que están numerados, el número del casillero podría ser la dirección en memoria.
pero lo que contiene el casillero es el valor, ¿verdad? Entonces, al utilizar el asterisco, nosotros estamos haciendo referencia del valor que tiene esa posición, no así de la dirección de memoria. Número 3. De no usar el asterisco, el comportamiento sería impredecible. Estaremos haciendo uso de la dirección de memoria, más no del valor almacenado en esta. Cuando nosotros usamos el asterisco, estamos haciendo uso del valor, ¿verdad? No de la dirección. Si nosotros no utilizamos el asterisco, de esta manera el compilador va a tener un valor ambiguo, que quiere decir que va a tomar algunos datos que van a ser quizás una dirección en memoria. Esa dirección en memoria por lo general está en hexadecimal, y si esos valores nosotros los vamos a utilizar para hacer una operación aritmética, por ejemplo, todo se va a perder la lógica. Entonces debemos tener mucho cuidado con el uso del asterisco. Luego, después de usar un puntero, especialmente si trabajamos con arreglos o matrices, es muy recomendable liberar la memoria. Eso es importante también. Si nosotros vamos a utilizar un puntero y lo vamos a aplicar a una matriz o un arreglo, tenemos que liberar esa memoria a través de la función delete. Entonces como les vuelvo a repetir, vamos a tener un ejemplo más adelante para que ustedes puedan entender cada una de estas palabras reservadas y cada uno de los operadores del puntero. Un puntero o apuntador puede ser de cualquier tipo de dato, ¿verdad? Eso es bien importante. Podemos utilizar cualquier tipo de dato para el puntero, ¿verdad? Porque en realidad lo que estamos haciendo solo es una referencia hacia otra variable. Muy bien, ahora vamos a ver la diferencia entre lo que es el puntero, lo que es el ampersand y lo que es el asterisco. Entonces, el ampersand en el puntero dice que es un operador de C++ y es comúnmente utilizado para los punteros. Este operador nos permite obtener la dirección de memoria de una variable cualquiera, y es justo esto, o sea, la dirección de memoria, lo que utilizan los punteros para referenciar los valores. Muy bien. Anteriormente vimos lo que era el asterisco, lo vamos a volver a ver, pero ahora en el ampersand estamos haciendo uso de la dirección de memoria, ¿verdad? Como les repito, esa dirección de memoria está en hexadecimal. Entonces, básicamente a nosotros no nos serviría saber en qué espacio de la memoria está almacenada, ¿verdad? No nos va a servir imprimir ese valor, pero sí nos va a servir para que nosotros podamos, a través de esa referencia, hacer uso del valor que está almacenado en ese espacio en memoria. Y en el asterisco, nosotros con el asterisco dice, por decirlo de alguna forma, el operador por excelencia de los punteros. Su utilidad radica en que si el valor del dicho apuntador corresponde a una dirección de memoria, el asterisco nos permite resolverla y acceder al valor almacenado allí. Entonces dice, viéndolo desde otro enfoque, un apuntador es únicamente una dirección de memoria, o sea, un número, y el asterisco es lo que hace la magia para obtener el valor referenciado por dicha dirección. Entonces, en el asterisco nosotros estamos haciendo uso del valor que contiene esa dirección, y el ampersand estamos haciendo referencia a la dirección de memoria. Entonces veamos aquí un ejemplo sencillo de lo que es un apuntador. Vamos a declarar, aquí estamos declarando un apuntador de tipo char, ¿verdad? Y le estamos asignando un valor nulo, ¿verdad? En donde nosotros estamos
verificando o asegurándonos de que ese valor está totalmente vacío. Luego declaramos una variable que se llama letra, que es de tipo char, ¿verdad? Eso es como cualquier otra variable. Y luego estamos asignándole al puntero apuntador la dirección de memoria de esta variable, que es una variable primitiva, como lo que es el char. Entonces, con esa dirección ya estamos diciéndole que el apuntador ya está referenciado hacia a esa dirección de memoria de la variable letra. Si nosotros venimos y asignamos al apuntador, pero con el asterisco, o sea, estamos diciéndole al valor, no a la dirección, al valor le asignamos X, es como si que le estuviéramos asignando esa X directamente a la variable letra, porque después si nosotros imprimimos la variable letra, vamos a estar viendo una X en la pantalla, porque nosotros a través de esta referencia estamos asignándole el valor de X al apuntador, que apunta, como valga la redundancia, apunta a la variable letra. Entonces vamos a ver ahora otros ejercicios para que nosotros podamos entender de mejor forma lo que es un puntero. Ahora veamos un ejercicio con referencia a poder pasar un parámetro, ¿verdad? Por referencia. Usualmente al enviar un parámetro o una función a una función, todo lo que se haga con dicho parámetro allí dentro no tiene efecto por fuera. Por ejemplo, si a una función se le envía una variable cuyo valor es 10 y al interior de la función le sumamos un 5, después de la ejecución de la función, el valor de la variable seguirá siendo 10 en vez de 15. Lo que pasó al interior de la función se quedó allí. Para solucionar esto, si queremos que el valor cambie definitivamente, usamos un puntero para pasar no el valor del parámetro, sino una referencia a este, o sea, su referencia de memoria. Entonces, veamos aquí. Tenemos un programa en C++ en donde se define primeramente una función. Esta función está recibiendo un valor que es un valor entero, ¿verdad? Ese valor dentro de la función sufre algunos cambios, como por ejemplo al valor se le está asignando su propio valor que tenía originalmente más 10. Entonces devolvemos el valor. Y tenemos otra función que está declarada como función punteros, en donde lo que está recibiendo no es un valor, sino es una dirección de memoria, o sea, un puntero. Entonces ese puntero va a tener una referencia hacia un espacio en memoria y ese espacio es el que se va a modificar. Entonces, dentro de la función puntero vamos a recibir el puntero que fue enviado, le vamos a asignar el mismo valor, ¿verdad? Y le vamos a sumar 10 más. Entonces, en resumen, estamos sumándole 10 valores más a la dirección de memoria de la variable valor, ¿verdad? Y vamos a devolver ese valor. Ahora en nuestro menú principal estamos haciendo una declaración de un valor entero que es un número 10, ¿verdad? Y vamos a imprimir antes de la función, vamos a imprimir aquí la variable número y aquí va a imprimir un 10 en consola. ¿Por qué? Porque no ha sufrido ningún cambio, sino que es solamente el valor que se le fue asignado cuando se declaró. Ahora llamamos a la primera función, que es la función en donde se está enviando el valor, ¿verdad? O sea, el número, la variable número. Entonces ahí estamos como que si estuviéramos enviando un 10.
Si nosotros imprimimos el valor de nuevo, el valor número, después de haber llamado la función, nosotros nos damos cuenta de que este valor va a continuar con el valor de 10. ¿Por qué? Porque es cierto, se le sumaron 10, pero fue dentro de una función, de un bloque de código. Fuera de ese bloque de código, la variable va a contener el mismo valor que tenía originalmente, que es un 10. No sufrió ningún cambio. Entonces, ahora vamos a hacer uso de la función punteros y vamos a imprimir la variable número otra vez para saber cuál es su valor antes de hacer el llamado a la función puntero. Entonces imprimimos aquí de nuevo el valor del número y es un 10. Vamos a volver a ver que es un 10. Luego hacemos un llamado a la función punteros y vamos a enviarle, si se dan cuenta, con el operador del ampersand, la dirección de memoria de esa variable que es número. Entonces no estamos enviando el valor, sino que estamos enviando la dirección de la memoria. Y dentro de la función, como lo pudimos ver anteriormente, aquí todavía logramos ver que tenemos una suma de 10 más a ese puntero llamado valor, que en realidad es la dirección de memoria de la variable número. Entonces estamos sumándole 10 más. Y si nosotros imprimimos ahora la variable número, vamos a ver un 20, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no sumamos a la variable, sino sumamos al valor que estaba en el espacio de la memoria. O sea, básicamente al valor no se le sumó nada, sino al espacio de la memoria. Por eso logramos ver reflejado aquí un número 20, ¿verdad? Entonces, luego hacemos una pausa y finaliza el programa. Es bien interesante el uso de los punteros en C++, porque nos ayudan a poder hacer este tipo de programas en donde sin el uso de un puntero casi serían imposibles de poder hacer, como lo es también en la aplicación de, de los vectores dinámicos y de las matrices dinámicas. Entonces vamos a finalizar por el momento aquí y luego en el siguiente video vamos a ver el uso del vector dinámico y de la matriz dinámica.